Buenas tardes. Eh, Me presento, mi nombre es Víctor, agente de la mesa de ayuda de la escuela. Bueno, aquí voy a explicar el uso de las hojas de cálculo o Google Sheet. Para ello, tengo los temas que voy a presentar, ¿ya? Crear o importar una presentación. ¿Ya? Aquí entra crear una hoja de cálculo, importar y convertir hojas de cálculo de otros programas a, ¿ya? A Google Sheet. También tenemos añadir contenido. Ya dentro de esto está introducir y editar datos, personalizar hojas de cálculo, trabajar con filas, columnas y celdas, trabajar con varias hojas, y también vamos a compartir y colaborar, ¿ya? Dentro de ello está compartir hojas de cálculo, dejar de compartir, añadir comentarios y respuestas, chatear con otros usuarios directamente, ¿ya? Para ello nos vamos a Google Drive. Estamos con problemas en el mouse. Aquí tengo preparada una carpeta, ¿ya? Con hojas de cálculos de Google. Bueno, como les decía, vamos a crear una hoja de cálculo, ¿ya? La vamos a crear acá mismo. Como ya tenemos la carpeta, entonces vamos a Nuevo y como aquí aparece hoja de cálculo de Google, ¿ya? Seleccionamos la hoja de cálculo de Google. Y aquí por defecto cuando inicie, el documento queda sin título, ¿ya? Bien, aquí creamos, ¿no es cierto? Tenemos ya una hoja de cálculo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos un documento local en el equipo y queremos subirlo? ¿Ya? Aquí nos vamos a hojas de cálculo y, por ejemplo, aquí tenemos un formato CSV, ¿ya? Me voy a la carpeta para estar más ordenado y, y acá voy a... tengo un documento en este caso que es formato 1, ¿ya? Ya lo tengo previamente subido, pero si gustan puedo hacer este procedimiento nuevamente y para subir un archivo que tengo local en el equipo o en algún pendrive, ¿no es cierto? Me voy a nuevo y selecciono subir archivo en este caso, ¿ya? Porque es solo un archivo. Selecciono ahí y ahí me va a dar la opción de elegir en dónde tengo este documento, ¿ya? Tengo que buscar dónde, ¿no es cierto?, dónde tengo almacenado este documento. Aquí tengo una carpeta donde está presentación, ¿ya? Entonces aquí tengo el formato, ¿no es cierto? Y lo selecciono y ahí me va... Bueno, aquí en este caso me dice que ya existe este documento, ¿ya? Genial. Entonces, como no es un formato, ¿no es cierto?, con la extensión de una hoja de cálculo, selecciono este documento y abrir con, y ahí me aparece para abrir con hojas de cálculo, ¿ya? Entonces aquí ya podemos trabajar con este archivo, lo transformamos ya a una hoja de cálculo de Google. ¿Y quedan los dos?
¿Cómo? ¿Te quedan los dos? ¿Te queda el nuevo y el que subiste? Claro, exacto. Aquí también es donde de repente se tiende a confundir, después lo vamos a ver más en el otro ítem, que es con qué documento trabajar, ¿no es cierto? Cuando nos comparten personas documentos en Excel, ¿ya? Entonces, primero que todo, para editarlo, si no me da los permisos, no voy a poder editarlo, pero ese lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Entonces aquí, en el ítem crear o importar una presentación, ya nos dimos cuenta que creamos una hoja inicialmente, ¿no es cierto? Que está más arriba. Acá, ¿no es cierto? Creamos una hoja, ¿ya? Y además subimos un documento con un formato, ¿no es cierto? Con un formato CSV, ¿no es cierto? Que son valores separados por coma, ¿ya? Generalmente en el Excel se generan estos documentos, ¿ya? O los descargamos de un ejemplo de Signo o alguna plataforma distinta, ¿ya? Entonces, ahora bien, vamos a pasar al segundo tema, que es añadir contenido, ¿ya? En añadir contenido, aquí tenemos el ítem introducir y editar, ¿no es cierto? Introducir y editar datos, ¿ya? Y aquí vamos a cambiar el nombre del documento. Si se fijan, en el nuevo documento está hoja de cálculo sin título. Y acá le asignamos un nombre, ¿no es cierto? Hoja de cálculo, ¿no es cierto?, de pruebas. Ahí, como ustedes gusten. Y empezamos, ¿no es cierto?, a trabajar en ella. Un ejemplo, le podemos agregar el nombre. Bueno, para ir un poco más rápido, acá ya tenía una planilla, ¿no es cierto?, con algunos datos. Entonces la voy a tomar y la voy a llevar a nuestra planilla recién creada, ¿ya? Ahí ustedes la completan con los datos que ustedes estimen convenientes, ¿ya? Es simplemente una hoja de pruebas, ¿ya? Bien, aquí cambiamos el nombre y introducimos datos, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos a personalizar la hoja de cálculo, ¿ya? Por ejemplo, podemos ennegrecer, ¿no es cierto?, acá los datos principales, como el nombre, el apellido, el departamento, ¿ya? También podemos, seleccionamos, ¿no es cierto?, las cuatro, ¿no es cierto?, la primera fila donde va el nombre, apellido, departamento y anexo, y le podemos asignar un color, ¿ya? Para ello acá al lado de bordes está color de relleno, y ahí le podemos, hay varios colores, ¿no es cierto?, y podemos seleccionar un color de relleno, y nos queda de esta manera, ¿ya? Ahora también añadir, ¿no es cierto?, los bordes o cambiarlos. Aquí seleccionamos, bueno, yo ya lo tenía con bordes, bien la podemos dejar, ¿no es cierto?, sin bordes, como está predeterminada, o le asignamos bordes, ahí queda a criterio, ¿no es cierto?, pero lo importante es que se pueden hacer estas cosas, ¿ya? Por ejemplo, estoy ingresando datos, eh, un ejemplo, no sé, Andrea, Marcela, ¿ya? Y un ejemplo, escucha, me equivoqué en los datos, o quiero insertar una fila, por supuesto, lo puedo hacer sin ningún problema,
seleccionando, por ejemplo, si quiero insertar una fila, me posiciono acá en la parte principal de las filas, ¿ya? Y agrego una fila, ya sea encima o debajo, ¿ya? En este caso, para que se agregue con las mismas propiedades que ya tengo configurado, lo puedo agregar, por ejemplo, aquí, encima, ¿ya? O, ¿no es cierto?, debajo, ¿ya? Se agregan, ¿no es cierto?, en este caso las filas o columnas, ¿ya? A la izquierda o, ¿no es cierto?, insertar a la derecha. Nos permite hacer o simplemente tomar esta columna, en este caso, perdón, esta fila, ¿no es cierto?, y llevarla más abajo, ¿ya? La tomo cuando me aparezca la manito, me posiciono sobre la, ¿no es cierto?, sobre la fila, la selecciono, y ahí aparece el icono de la mano. Entonces eso me permite llevar esta fila a otro lugar, ¿ya? Esto aquí también, vamos en lo que es, ¿no es cierto?, añadir lo que es cambiar celda, ¿ya? Ahora bien, voy a volver atrás, control Z, para que se vea más ordenadita, ¿no es cierto?, como en un inicio los datos con los cuales estamos trabajando. Ahora bien, tenemos la opción también de filtrar datos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá las columnas, ¿no es cierto? El mouse está con... Seleccionamos acá y en datos, o acá arriba, ya lo tenemos, crear filtros, ¿ya? Tenemos la opción, si en algún momento queremos realizar el filtro de datos, ¿ya? Como también podemos, no sé, queremos insertar fórmulas en alguno de estos campos, también tenemos la opción al final acá, ¿no es cierto?, de insertar funciones. Y aquí tenemos varias, las más utilizadas, ¿no es cierto?, suma, promedio, contar, el máximo y el mínimo, ¿ya? Y otras, ¿ya? Y eso lo puedes corregir por abecedario una vez que ya lo tienes así y quieres que te quede arriba. Por supuesto, también se puede, ¿no es cierto?, ordenar, ¿no es cierto?, nos vamos acá, nos posicionamos en la columna, nos vamos a datos y ordenar por de la A a la Z, ¿no es cierto?, ordenar, ¿no es cierto?, por columna, ordenar por intervalos. Aquí nos da varias opciones según, ¿no es cierto?, lo que nosotros queremos aplicar, ¿ya? Yo creo que si yo me pongo en la columna, ¿me arregla la columna o me arregla todo para el lado? En este caso seleccioné solo la columna A. Ya, lo importante para mí es todo. ¿Cómo lo hago? Ya, aquí para todo selecciono, ¿no es cierto?, las columnas, datos, y ordenar, ¿no es cierto? Bueno, aquí me va a cambiar, no debería haber colocado el... Ah, sí. ¿No es cierto? Ya se selecciona todo, ¿no? Sí, me cambió, ¿no es cierto?, los datos principales del nombre, el apellido, los títulos, exacto. Entonces tendré que haber puesto columnas con título. ¿A qué se refiere columnas con título? Cuando ordenaste, te da la opción de ordenar los datos solamente y eliminar la columna donde están los títulos. Espérame, eso... Claro, me lo hace automáticamente, sí. Claro. Bueno, O sea, no es que elegir el de arriba, ¿no? Sí, de igual manera, aquí en este caso no lo selecciono y de igual manera, en datos, ordenar, ¿no es cierto? ¿Te lo tomo? Si vamos a ver, aquí con esta opción, me lo ordena, que está más abajo. ¿Intervalo dice? Sí, intervalo. Lo voy a hacer nuevamente. Por ejemplo, no voy a tomar, ¿no es cierto?, los títulos, sino que voy de donde dice Camilo, selecciono todos los campos
o en este caso solamente los que tienen letras, ¿no es cierto? Y los selecciono y me voy a datos, y aquí en la opción de más abajo donde dice ordenar intervalos por columnas, ¿ya? No ordenar hoja, sino que simplemente los intervalos. Esto es lo que yo selecciono, ¿no es cierto? Cuando dice intervalo, para este caso, ¿ya? Y ahí sí no seleccionamos los títulos que cabe dentro del primer ítem, que es hoja, ¿ya? Hoja selecciona todos los datos que contiene esta hoja. Como también podemos, no sé, eliminar una fila, ¿ya? Ahora bien, es importante, por ejemplo, tenemos N datos, muchos, ¿no es cierto?, hacia abajo, y no queremos que los títulos se pierdan, ¿no es cierto? Tenemos muchos datos, esos también los podemos inmovilizar. Seleccionamos acá la fila, y en ver está la opción inmovilizar, ¿ya? Seleccionamos la fila, ¿no es cierto? Después nos vamos a ver, y ahí como primera opción está inmovilizar, y ahí en este caso solamente quiero la primera fila, ¿ya? Entonces ya aparece esta barrita que nos indica algo. Entonces si nos movemos hacia abajo, el nombre, el apellido no van a desaparecer. No es la manera que tú lo tratas de afuera, ¿cierto? En el computador, porque estamos en el Drive, ¿cierto? Claro, estamos en el Drive, sí. Exacto. Que tenía en un principio, por ejemplo, cuando yo quiero buscar un número, por ejemplo, en este caso el 3333, a mí no me resulta buscarlo como lo busco en el Excel de afuera. Ya. En el Drive no me funciona. Ya, aquí para buscarlo, con control F, ya, podemos buscar rápidamente. Ahí nos va a aparecer la opción buscar en hoja, ¿ya? Con control F, sí. ¿Ya? Que en el Excel es con control B, ¿no es cierto? Exacto. Hice todas las lecciones, sabía cuál hacer. Y es súper F, ¿no? Sí, es súper importante, po. Así es muy útil. Acá, ¿no es cierto? Es con control F. Y ahí tú le pones 33. Y acá 33, y ya lo selecciona. Ajá. ¿Ya? Y es buenísimo. Como también ya aplicamos el filtro, y acá es muy similar al Excel, ¿ya? Que aquí, ¿no es cierto?, los vacíos, en este caso quiero dejar solo el 33 y vacíos, o en este caso lo quito, ¿ya? Aceptar, y me va a dejar solo este dato, ¿ya? Y ahí en el mismo filtro pones, si tú tienes mucha información en ese mismo filtro, le pones buscar nomás. No, acá no es el buscar. Ahí donde sale la lupita. Claro, también, si tienes muchos datos, claro. Ahí lo puedes buscar solamente. Sí. Y cuando le pones buscar, no sé, por el 111, y están los tickets puestos como eso. Ya, aquí, mira, está la opción seleccionar todo, ¿ya? Acá arriba, ¿ya? Bueno, aquí hay más. Filtrar condiciones, pero en este caso no, ¿ya? Aquí no nos va a aparecer nada, obviamente. ¿Ya? Los vamos a seleccionar todo, aceptar, ¿ya? Ya, entonces vimos, ¿no es cierto?, lo que es inmovilizar, que es muy práctico, ¿no es cierto? Ya, ahora bien, tenemos aquí, si nos fijamos, tenemos solamente una hoja, pero también podemos añadir más hojas, ¿ya? Podemos añadir, aquí está el icono más, y que nos dice añadir más hojas, ¿no es cierto? La seleccionamos y se va a agregar. Obviamente podemos cambiarle, editar el nombre de las hojas, de igual manera como se hace en un archivo, en un documento en Excel normal, ¿ya? Le podemos cambiar el nombre, ¿no es cierto? Documento, ustedes le colocan ahí el nombre que estimen conveniente. Y acá lo mismo, ¿no es cierto? Documento 2. Ahora bien, obvio, en el caso de que queremos prácticamente copiar el mismo formato que tenemos acá, ¿para qué lo vamos a hacer de nuevo? Simplemente, ¿no es cierto?, seleccionamos acá,
nos colocamos abajo en el nombre de la hoja y le colocamos duplicar, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, siempre y cuando nos conviene para el momento, ¿no es cierto? Si tenemos un formato similar y lo queremos, ¿no es cierto?, duplicar, aquí nos va a ayudar bastante, ¿ya? O solo queremos cambiar ciertas columnas o agregar, nos va a servir de mucho, ¿ya? Y aquí obviamente aparece como copia y le cambiamos el nombre. ¿Ya? Ahora vamos al compartir y colaborar. Esto es muy importantísimo porque ya las hojas de cálculo, los que nos, su mayor ventaja o virtud son que nos permiten, ¿no es cierto?, que varias personas poder trabajar en simultáneo a través de algún browser, algún navegador, ¿ya? Está hecho para eso, ¿ya? Entonces acá, si queremos compartir este documento, acá voy a hacer el ejemplo de compartirlo con Mirza, ¿ya? Me voy a la opción de compartir, aquí me voy a avanzado, ¿ya? Y aquí me aparecen varias opciones, ¿no es cierto? Como el propietario, ¿ya? Y voy a agregar en este caso a Mirza, ¿ya? Selecciono, ¿no es cierto?, la casilla de correo de ella, y aquí tenemos la opción, como bien en la primera capacitación, ¿no es cierto?, nos indicó Mirza en el primer ítem, que es Drive, es lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos la opción de editar, ¿ya? Aquí tiene los privilegios el colaborador de añadir, editar y comentar. Tiene ya estos tres privilegios, ¿ya? Si queremos que solo pueda comentar, la palabra lo dice, ¿no es cierto? Solo va a poder comentar, y además de visualizar, ¿ya? Y con la opción de puede ver, solamente va a visualizar el documento, ¿ya? Aquí en este caso le voy a dar los permisos de que pueda editar, ¿ya? Lo voy a dejar tal cual. Aquí me pregunta si quiero notificar a las personas, viene por defecto, ¿ya? Sí, es muy práctico también, ¿no es cierto?, para que le avise cuando le estoy compartiendo un documento, ¿no es cierto? No estoy creando una planilla en mi trabajo diario del día a día, y cómo se va a enterar la otra persona de que le llegó este mensaje. De esta manera es bastante óptimo. Lo otro ya es avisándole, ¿no es cierto?, personalmente, ¿ya? O enviándoselo por correo, ¿ya? Y además quiero enviarme una copia a mí, para que, ¿no es cierto? Y aquí tenemos más opciones que evitar que los editores cambien el acceso, ahí, eso también según queda a criterio de cada persona, ¿ya? Guardar los cambios, ¿ya? Enviar, ahí le va a llegar la notificación a Mirza, y listo. ¿Ya? Aquí en estos campos, ahí por mientras que le llega, ya le debió haber llegado el correo a Mirza, por ejemplo, aquí quiero agregar comentarios, ¿no es cierto?, en alguna celda o en alguna columna. Lo puedo hacer, ya la selecciono y agrego el comentario, ¿ya? Que está más abajo, aquí también nos da con control más alt más M, puedo agregar el comentario, ¿ya? Y ahí puedo agregar, no sé, modificar datos, ¿ya? Es simplemente como ejemplo. Y aquí lo comentamos. Y ya nos va a aparecer, porque tenemos el buscar. Ya nos va a aparecer aquí arriba, ¿no es cierto?, con amarillo o naranjo, el comentario, ¿ya? Ahora bien, también podemos chatear con la persona que le compartimos el documento, que en este caso, ya con quien compartimos este documento, cuando accedan a la otra persona a esta planilla, va a aparecer acá arriba, ¿ya?
y ahí podemos chatear con ellos. Ya, por mientras que está esa opción, que Mirza acceda a ella. Vamos a... Sí, hay algo... Bueno. Esto es lo que es, podemos hacer con hojas de cálculo, ¿ya? Bueno, parece que no, hay un tema ahí avanzado. Claro, ahí... Ya, bueno, sí. Pero aquí arribita, cuando compartimos este documento y le damos, ¿no es cierto?, el permiso de editar, ya nos van a aparecer las personas. Y aquí podemos interactuar con ellos, ¿ya? Podemos, es como el chat de Google, ¿no es cierto? Ahí podemos escribir y interactuar. No sé, en línea, ¿ya? Lo otro, que también acá, si la otra persona quiere agregar datos, también va a aparecer acá, por ejemplo, o la casilla de correo, si tienen, me las pueden indicar y les doy los permisos para que también... Gladys. Ahí está. ¿Gladys Barraza? Sí. Si se fijan, aquí aparece, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice mostrar chat. Entonces, hola Gladys, favor, no sé, favor, modificar o no sé, te compartí esta planilla, por ejemplo, ¿no es cierto? Salud. Favor, ayudar a completar datos. Es simplemente un mensaje de ejemplo, ¿ya? Y si te fijas ahí ya aparece. Y estamos interactuando en línea, como también puedes, como te di los permisos para los permisos totales, ¿no es cierto?, de edición, entonces tienes todos los permisos sobre esta planilla y puedes agregar datos. ¿Qué puse yo acá? Pero no te aparece. Y por ejemplo, puedes agregar acá abajo. Lo puse, pero no te aparece. Sí, hay un tema entonces ahí con, no sé si es el equipo. ¿Lo tienes que poner actualizar o no? ¿O aparece? No, esto es automáticamente. Ya esta es la ventaja de la hoja de cálculo de Google, que aparece automáticamente. Sí, porque a veces uno está escribiendo y el otro se ve cómo se está escribiendo. Aparece de color, sí. Sí, acá debe ser por el equipo que y eso es justo lo que aparece. te preguntar, porque alguna vez me ha pasado que estoy escribiendo yo y la otra persona estamos escribiendo en la misma fila y se está borrando. Uno de los dos está escribiendo, pero no los dos. Ya. Eso sí, a veces, claro, a veces pasa. Sí. Qué raro que no te aparece. Sí, es muy raro. Pero, bueno, temas técnicos. De hecho, aquí nos aparece, ¿no es cierto?, Mirza también. De hecho, aquí ya, claro, apareció y ya los colores acá arriba nos indican quién es quién. Ya, por ejemplo, Gladys está de color rosado. Mirza está de color, ¿no es cierto?, como petróleo celeste, que está ahí. Y aquí nos aparece el nombre, además, si nos posicionamos. Claro. Entonces ahí nos damos cuenta, en estas filas entonces está insertando datos Mirza, acá está Gladys. ¿Ya? Sí.
un ejemplo. Y esto es en línea, ¿ya? Eso sería lo referente a hojas de cálculos de Google. ¿Alguna duda, consulta referente a esto? Igual se pueden hacer cosas de una página a otra, lo mismo que hacen afuera, ¿no? Lo mismo. Claro, sí. También se... Eso, pues, por ejemplo, le salgan los gastos del mes y en la otra página salga del año. Sube todo lo de los meses. Damos, entonces damos para los usuarios, entonces damos por finalizadas las presentaciones tanto de Google Drive, de Google Form y de hojas de cálculo de Google. Muchas gracias